Cordial saludo, mi nombre es Jason Reyes, pertenezco al grupo número 3 del curso Antenas y Propagación. A continuación voy a hacer la sustentación de la fase 6, que consistía en hacer los cálculos matemáticos y la simulación de los enlaces a implementar para cumplir con el proyecto del curso que era Internet para Todos, que en mi caso consistía en llevar Internet desde Bogotá hasta la vereda San Isidro en San Juan de Río Seco, Cundinamarca. Lo primero que hicimos es el perfil de elevación entre las coordenadas A y la C, que son el origen y destino, a través de Google Earth. Esto nos arrojó que la distancia que había entre los dos puntos es de 61.9 kilómetros, pero no hay línea de vista directa entre los dos puntos. Por esta razón, debemos implementar dos radioenlaces para garantizar que la señal llegue a su destino. Aquí tenemos las coordenadas A, B y C que encontramos a través de Google Earth para los tres puntos: Bogotá, Faca y la vereda San Isidro. Los puntos geográficos, la longitud, latitud y altura, las hallamos a través de Google Earth. Aquí tenemos la imagen, los tres puntos, coordenada A, coordenada B y coordenada C. La simulación de los enlaces en Sirio. Lo primero que hicimos fue marcar nuestros tres puntos, punto A, punto B y punto C, Bogotá, Faca y la vereda. Los parámetros de los enlaces. Para la implementación de los enlaces vamos a utilizar 4 antenas de referencia Airfiber AF5G34S45. Las características de esta antena son: el rango de frecuencia es de 5 a 5.8 gigas, la eficiencia de la antena es de 0.92, es decir, 92%. Esta eficiencia la hallamos matemáticamente, ya que en el datachip de la antena no aparece, y para esto tomamos la ganancia de la antena, que nos la da el datachip, y la directividad, que la hallamos con el ancho de haz. Lo convertimos a radianes, nos da que es pi 60 radianes. Con esto hallamos la directividad usando la ecuación y nos da que es 36.65 dBi. Al hacer el reemplazo en la ecuación, la ganancia sobre la directividad tenemos que es de 92%. La ganancia de la antena, 34 dBi. Y el rango de la frecuencia, de acuerdo a la resolución 181 de 2019, que vamos a utilizar, es el que va desde 5470 megas a 5850 megas. Es decir, la antena está dentro de ese rango. Tenemos la dimensión de la antena, el tamaño, peso y la polarización, que es dual lineal. Aquí tenemos el patrón de radiación de la antena a la izquierda, y a la derecha tenemos la imagen de la forma de cómo hicimos el cálculo para hacer el diagrama de radiación y crear el archivo SRN en Sirio. Aquí tenemos la interfaz, propiedades del diagrama de radiación, especificamos la ganancia de la antena, la frecuencia inicial y la frecuencia final, y a través del transportador hallamos los valores pasivo y atenuación para obtener este diagrama de radiación y generar el archivo SRN. Vamos con el primer radioenlace entre el punto A y B, que tiene una distancia de 41.9 kilómetros. A través de Google Earth hallamos las coordenadas de la latitud, longitud y altitud y el perfil de elevación, y de acuerdo a nos mostramos que hay línea de vista sin obstáculo entre los dos puntos. Tenemos la simulación de este enlace en Sirio en nuestros dos puntos A y el punto B, que es el Cerro del Cable en Bogotá y Facatativá, y la distancia, que es 41.48 kilómetros. Lo llamamos enlace 1. La configuración de las coordenadas A y B, lo que hacemos es los valores que encontramos a través de Google Earth, los ingresamos en propiedad al extremo 1, que es la coordenada E, y propiedad al extremo 2, que es la coordenada B. Los valores de latitud y longitud coinciden con los que tenemos de Google Earth. El perfil de elevación en Sirio, aquí lo tenemos. Hallamos el cálculo de la zona de Fresnel con la ecuación, reemplazamos distancia y la frecuencia. La distancia es 41.5 y la frecuencia que vamos a utilizar son 5.5 gigas, y tenemos que la zona de Fresnel el radio de la zona de Fresnel es de 23.79 metros.
De acuerdo a los cálculos matemáticos, el radio que se debe dejar despejado alrededor de la línea de vista del enlace es de 23.74 metros. Este valor se ve representado en la línea roja, en esta que vemos acá, que nos muestra, y con base a esto podemos determinar que no vamos a tener interferencia causada por la reflexión de la onda en objetos cercanos. La zona de Fresnel es la línea verde. Configuramos el primer enlace en sirio, lo llamamos enlace 1AB, que es entre el cerro del cable y facatativa, como lo expliqué en la anterior diapositiva. Hallamos el azimut o calculamos el azimut de las antenas a través de la herramienta GeoGebra. Tenemos aquí el azimut para el punto A y para el punto B en GeoGebra, y si lo comparamos con el que nos arrojó Sirius, y podemos ver que los valores son muy similares. La altura y la inclinación la hallamos con Sirio, y la altura la calculamos o la dimos de acuerdo a la zona de Fresnel. El azimut de elevación y altura de la antena A en Sirio, que esta es la antena A. Aquí vemos los valores, la orientación y la inclinación que nos arrojó. La altura que determinamos fue de 15 metros, y aquí tenemos los valores que nos arrojó la simulación. Hicimos lo mismo para la antena B, tenemos los mismos valores, azimut, inclinación y altura. Los parámetros del radio. El radio que vamos a utilizar es un radio Mimosa C5C, que sirve para punto a punto o para sistemas punto multipunto. Las características de este equipo son: el rango de frecuencia es de 4900 a 6400, la potencia máxima es de 27 dBm, es decir 0.5 watts, es decir, está dentro de lo permitido, y el rango de frecuencia con base a la resolución 181/2019 que vamos a usar es 5470 a 5850, es decir, este radio puede trabajar sin problemas sobre este rango de frecuencias, y la frecuencia que vamos a utilizar es de 5500 MHz. Hacemos la configuración del equipo en Sirio, le ponemos el nombre de equipo Mimosa C5C, es un IP nativo, el ancho de banda que vamos a utilizar es de 40 MHz, la potencia de 27 m y nos pide la frecuencia inicial y final que maneja el equipo. De acuerdo al datachip, la modulación que vamos a utilizar es QAM256. Hacemos los cálculos de presupuesto de potencia del primer enlace, hacemos el cálculo de la PIR, que nos arroja que es 59.5 dBm, hacemos el cálculo matemático de pérdidas en el espacio libre, que es de 139.60 dBi, con los valores de distancia y de frecuencia que tenemos. Hacemos el cálculo de la potencia de recepción, que aquí ya lo hacemos con la potencia del transmisor, la ganancia de la antena, le restamos las pérdidas en el espacio libre más la ganancia de la antena de recepción. Hacemos el cálculo y nos da que la potencia es de menos 44.61 dB. Hallamos el margen del sistema con la ecuación que ya conocemos, y nos da que el margen del sistema, el margen umbral, es de 42.4 dB. Luego hallamos el margen de desvanecimiento y tenemos que es de 27.69 dB. Entonces podemos concluir que como el margen de umbral es de 42.2 dBm y este es mayor que el margen de desvanecimiento, que es de 27.69 dBm, podemos concluir que el enlace es viable. Hacemos el análisis de resultados, que básicamente es la comparación de los resultados que nos arrojó Sirius y los cálculos matemáticos. Podemos observar que son muy similares. La PIR es 59.49, en el matemático es 59.5, las pérdidas en el espacio libre es 139.60, en Sirio nos dio 139.61, la potencia en recepción es de menos 48, nos dio menos 44, y el margen umbral es de 42 y en el matemático 42.4. Esto básicamente podemos ver que los cálculos son muy similares, es decir, el enlace está calculado matemáticamente, es calculado correctamente de acuerdo a la simulación. Vamos a hacer el mismo procedimiento en el enlace número 2,
que es entre los puntos B y C, básicamente tiene 21.3 kilómetros. De acuerdo al perfil de elevación tenemos que hay línea de vista porque no tenemos obstáculos entre el punto B y el punto C, que es Faca y la vereda San Isidro. Hacemos igual la simulación en Sirio de los dos puntos, hallamos el perfil de elevación, calculamos la zona de Fresnel, que nos arroja que es de 16.69 metros, es decir, según el perfil de elevación, tenemos determinar que hay un margen aceptable de zona de Fresnel para implementar este enlace. Hacemos lo mismo que hicimos en el enlace anterior, configuramos las coordenadas B y C en Sirio de acuerdo a las coordenadas que hallamos o que nos arrojó Google Earth. Aquí tenemos que son iguales, el punto C es la vereda San Isidro y el punto B es Faca. Hacemos la configuración del enlace 2 en Sirio, lo llamamos enlace 2 B y C entre Faca y la vereda San Isidro. Y utilizamos igual la herramienta GeoGebra para hacer el cálculo de la azimut, y comparados con lo que nos arrojó Sirio, podemos ver que son muy similares, es decir, están bien hechos los cálculos. La altura para los dos enlaces, que las hicimos de acuerdo al perfil de elevación para tener el mejor margen en la zona de Fresnel. La elevación y altura de la antena B, aquí la tenemos, la orientación, la inclinación, la altura de esta antena, los parámetros que nos arrojó Sirio, la altura y la elevación en la antena C. Tenemos que tener en cuenta que en el punto B vamos a tener dos antenas, una que es del enlace AB y otra que es del enlace BC. Los parámetros de radios usamos el mismo radio, lo único que cambia es la frecuencia en este enlace, va a ser 5550 para evitar interferencias con el primer enlace. Entonces utilizamos esta frecuencia, tenemos los mismos valores, el rango según la resolución, es el mismo equipo que utilizamos en el primer enlace. Repito, únicamente vamos a utilizar otra frecuencia. Hacemos la configuración de este mismo equipo en Sirio para el segundo enlace. Recordemos que para cada enlace tenemos que configurar, independientemente de que sea el mismo equipo, tenemos que hacer la configuración de los mismos valores, 40 MHz el ancho de banda, la potencia es de 27 dBm y el rango de frecuencia, y la modulación va a ser QAM256. Estos valores son de acuerdo al datachip del equipo. Hacemos el cálculo del presupuesto de potencia de este enlace, la PIR que es 59.5, la pérdida de espacio libre 133.63 y la potencia de recepción que es menos 38.63, el margen del sistema y el margen de desabastecimiento. Y con esto podemos concluir que el margen umbral es de 48.37 dBm y es mayor que el margen del desabastecimiento, que es de 18.63, es decir, el enlace es viable. Hacemos el análisis de resultados, la comparación de los resultados de Sirio y cálculos matemáticos para nuestro segundo enlace, y podemos ver que son muy similares. La PIR similar, la pérdida en el espacio libre muy similar, la potencia de recepción muy similar y el margen umbral muy similar. Esto quiere decir, con estos cálculos que hemos hecho, los cálculos matemáticos, que los dos enlaces para cumplir nuestro proyecto son viables y se pueden implementar de manera eficiente. A todos, gracias por su atención.